a esta nueva charla sobre economía, ya es la tercera, y tenemos con nosotros, vamos a tener a Fernando del Álamo, de ATAC, y vamos a hablar hoy sobre la renta básica. La renta básica es un ingreso que paga el Estado como derecho simplemente a ser ciudadano, a haber nacido. Y en el cual se paga, da igual que seas rico, que seas pobre, todos cobran una cantidad, y lo que hace es asegurar un mínimo de calidad de vida a todas las personas. Es una salida muy posible de la crisis, que lo que hace es ayudar a las personas y no ayudar a las grandes financieras y a las grandes empresas. Pues nada, este es nuestra última charla del curso. Antes del verano lo dejamos, no sé si os acordáis, que hablamos sobre si estábamos en una crisis del sistema o si era una crisis normal, ¿no? Y bueno, no sé si acordáis la tontería esa que hice con el vaso de cerveza, ¿no? Sobre si estábamos en una crisis y nos habíamos bebido el vaso o estábamos en una crisis del sistema y hemos acabado ya con la botella, ¿no? Hemos dicho, aunque con la botella pues acaba ella sola, no necesita ayuda de nadie. Entonces, pues lo que íbamos a ver en este curso, en esta última charla, era 3 modelos alternativos contra la crisis, sobre todo eso. Pero nos ha surgido esta propuesta de renta básica, entonces pues voy a explicar un poquillo por encima los 3 modelos alternativos que teníamos previstos y luego pues, voy a explicar un poquillo lo que es la renta básica y os voy a proponer, sobre todo a la gente de la Asamblea de Parados y eso, que empiece a mover el tema para buscar pues una plataforma o gente que defienda esa propuesta en los pueblos estos de aquí de la comarca. Los 3 modelos que tenía previsto explicar pues, son la economía del bien común, la economía del buen vivir y las teorías de crecimiento económico. El primero es el de la economía del bien común. Si la economía del bien común pues, se basa, la idea que tiene es que no podemos tener un modelo económico que esté basado en la competencia y en la competitividad de la gente, sino que el modelo económico tiene que basarse en los valores humanos que nos gustan, ¿no? La cooperación, la honestidad, la empatía, pues, la confianza, el aprecio entre todos, ¿eh? Y sobre esa base es sobre la que tenemos que construir el modelo económico. Es un poco lo que dijimos en el primer día del curso, si os acordáis, que la economía no se tenía que basar en la competencia, sino en el acuerdo y en la cooperación. El señor que defiende este modelo es un modelo europeo, alemán, es austríaco este señor, se llama Christian Felber. Voy a poner un vídeo muy chiquitito de él y entonces yo le aconsejo a la muchacha que se acerque porque el mozo está de buen ver, o sea, que ahora cuando es un alemán muy austríaco, entonces se basa en un librito que se llama La economía del bien común. Y bueno, pues yo estuve en su charla en Madrid de presentación y la verdad es que el tío tiene un magnetismo, o sea que... Y bueno, pues es un modelo que ha empezado desde el año 2010 más o menos y entonces pues está empezando a funcionar, ¿no? Entonces en su página web pues él dice que hay en toda Europa, pues un modelo sobre todo europeo, hay unas 1.400 empresas que se dedican a esto, sobre unas 4.700 personas que se han hecho socios, colaboradores del modelo, y hay como unas 187 asociaciones. Yo os aconsejo que os metáis en Facebook y que veáis un poco cuál es su idea, ¿no?, del modelo. La idea que tiene es hacer un modelo que sirva como alternativa no solo al sistema capitalista, sino también al sistema de economía central. Y más o menos lo que plantea es que, tal como van las cosas y la manera de medir el beneficio económico, pues no sirve para la sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, una medida tradicional de la riqueza del país, lo vimos todos los días, es el Producto Interior Bruto, el PIB.
Pero la manera de cuantificar, de medir el PIB, pues tiene muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de que se arrasara un bosque, pues eso supone que aumenta el PIB, luego se supone que la gente es más rica y en teoría está mejor. O si aumentara el consumo de gasolina por los atascos, pues eso también supondría un aumento del PIB, cuando realmente no está suponiendo una mejora en la sociedad. Y bueno, pues también pues, no tiene en cuenta si ese país pues, vive en una dictadura, si maltratan a las mujeres, si usan a los niños como mano de obra barata, por lo que el Producto Interior Bruto no sirve para medir cuál es el grado de felicidad de la sociedad. Entonces plantea un modelo que esté basado en una serie de indicadores. Hay un país ya que se llama Bután, que está cerca en el Himalaya, ¿no? Que sí que tiene ese indicador de medida, que se llama Producto de Felicidad Bruto o algo parecido. Tiene 70 indicadores y indica una manera muy sencilla de medir esto, es una cosa que se llama Índice de Desarrollo Humano, que no sé si os suena, que tiene que ver pues, con cuál es el medio de vida de la sociedad pues, en cuanto a los servicios que tiene de educación, de sanidad, y todo eso. Eso en cuanto a lo que es los estados, ¿no? Pero también él plantea que las empresas no pueden medir su beneficio, su aporte a la sociedad solo con el beneficio económico. Y entonces plantea que las empresas tienen que tener otro tipo de balance y habla de una cosa que llama balance del bien común. Entonces, para definir lo que es el balance del bien común y cómo cuantificarlo, pues él ha inventado una cosa que se llama matriz del bien común. La matriz del bien común pues es un poco más, no sé si os suena el término de responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco más avanzado, más rompedor. Entonces, a cada empresa pues le asigna una serie de puntos que pueden ser positivos o negativos, según que se comporte bien o mal para la sociedad. Que una empresa utiliza mano de obra infantil en Pakistán para hacernos la ropa, pues punto negativo. Que una empresa es una cooperativa y hace que los trabajadores decidan cuál es el modelo de producción y participen en la dirección, punto positivo. De esa manera establece un ranking de empresas, y entonces pues aquellas empresas que tienen puntos buenos, por así decir, pues resultarían beneficiarias pues, a nivel fiscal, contratarían con la administración y recibirían financiación de una manera más barata, y aquellas empresas que son malas, por así decirlo, pues entonces es que estarían penalizadas en este sentido. Como la teoría es que de esa manera las empresas tendrían una manera de comportarse correcta, pues entonces no tendrían por qué crecer ni tendrían por qué pisar a la otra empresa para competir. Todo se basaría en la colaboración de la gente. Además, pues él pues, plantea que la economía esta del bien común pues, se va a basar también en un sistema democrático y directo de participación. La gente en asamblea y con estos sistemas de democracia participativa es la que va a decidir pues, las cuestiones. Por ejemplo, él plantea que la gente pues, tiene que decidir cuál va a ser la diferencia salarial entre la gente que más gana y la gente que menos gana. Y lo hace en toda su charla. Yo en la que estuve pues, sabía que estábamos entre 10 o 15 veces de diferencia entre la persona que menos gane y la que más gana, que fue lo que se discutió allí en la asamblea. Y que decir tiene que la situación actual, pues la persona que más gana en el mundo pues gana como 40 o 50 mil veces más que la persona que menos gana, y las diferencias salariales entre los grandes directivos y la gente normal pues cada vez se va aumentando más, ¿no? También es partidario de limitar el derecho de herencia, o que defiende pues, temas como el reparto del trabajo, plantea un año sabático de cada 10, en fin, pues todas estas historias. Es un modelo alternativo que la idea principal que se basa es que la gente, en vez de competir, pues lo que tiene que hacer es cooperar, que es un poco lo que vimos en la primera charla que vimos sobre la economía. No sé si os acordáis uno que decía que era un adivinio de que le dábamos una hostia. Pues ese primer vídeo que vimos pues tenía que ver un poco con eso. El vídeo que había preparado, hay un vídeo muy bueno sobre esto que lo han hecho mis compañeros de TAC Televisión, de TAC TV, que está en YouTube y que se puede ver tranquilamente, que dura sobre un cuarto de hora y que ilustra muy claramente lo que este señor dice. Pero yo me traigo uno más cortito de 5 minutos. En el pasado, y bueno,
ilustra todo lo que es su planteamiento. No sé si os suena Francisco Álvarez, que tenía un apartadito en Radio Nacional, en un programa que iba los sábados por la mañana, que es un firme partidario de esta historia. El modelo del buen vivir. El modelo del buen vivir, ese tiene que ver con las economías de América Latina, sobre todo con Bolivia y con el Ecuador. Estos países pues están cambiando la filosofía económica. Es un modelo que trata de respetar la naturaleza en su versión de Pachamama, lo que es el concepto de madre naturaleza, con el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, pues trata de conciliar las dos cosas y frente a lo que es el desarrollo que eso es. Entonces, es un modelo no solo económico, sino que es un modelo también filosófico de modo de vida, ¿no? Entonces, pues se basa en eso, ¿no? Que frente a lo que es el desarrollo típico capitalista, pues ellos proponen respetar la naturaleza y aumentar los derechos económicos y sociales de la gente. Además, lo bueno que tiene este modelo es que se está realizando prácticamente en estos dos países. También a lo mejor hay algo de esto en Venezuela, hay otros países, pero sobre todo Ecuador y Bolivia llevan ese camino, ¿no? Bueno, los resultados de Ecuador y de Bolivia pues están claros. Todos vosotros conocéis seguramente a gente que vino del Ecuador a trabajar y que se ha ido a su país porque ahora en su país las cosas van mejor, como ellos mismos dicen. En mi casa en Argés tenía dos vecinos que vivían aquí en Argés y que trabajaban eso, y que hace 3 o 4 meses, algo más, se marcharon a su país porque en su país las cosas van mejor, tanto en Ecuador como en Bolivia. ¿Por qué? Pues porque el beneficio que extraen de la renta petrolera y de la renta de los minerales, pues lo están usando para mejorar el bienestar de la gente, o sea, para hacer que la gente viva mejor. Por eso en Ecuador pues, nos están pidiendo miles de maestros y miles de médicos, mientras aquí los estamos echando a la calle. Y eso está basado en esa idea de la economía del buen vivir. Y luego el siguiente modelo que quería hablar sería de las teorías del decrecimiento. Hablar de las teorías del decrecimiento nos llevaría a pues, una charla pues, a lo mejor de varias horas, ¿no? Yo os aconsejo que ya que lo hicimos nosotros en Toledo, trajimos a Carlos Taibo, en Toledo y de Talavera. Carlos Taibo es es profesor de la Universidad Autónoma y es yo creo que en España es el mayor defensor de estas teorías de crecimiento. Entonces, bueno, buscarlo en internet y todo eso, y os aconsejo que ya que además el acto estuvo muy bien, que busquéis en internet pues el acto que tuvimos nosotros en Toledo con él en el Palacio de la Razón, ahora como un año, no llega más o menos, que hacía buen tiempo, o sea que, y estuvo bien. Entonces, bueno, lo básico de la teoría del decrecimiento, pues eso se resuelve con una frase, ¿no? La frase que supongo que habéis oído mucho es que el que piense que en un mundo finito como es este puede haber un crecimiento infinito, pues hay dos posibilidades, ¿no? O es un loco o es un economista, ¿no? Esa es esa frase que es típica de la gente del decrecimiento. Entonces, está claro que el crecimiento económico no es posible de manera indefinida, pues bueno, pues porque no hay recursos energéticos suficientes, pues porque realmente no hay tierra suficiente para poder crecer, y entonces el sistema económico capitalista, que se basa prácticamente en el crecimiento como única manera de salir de todas las crisis, lo estamos escuchando todos los días, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, los decrecentistas, los que apoyan esta teoría, pues es una teoría muy elaborada, o sea que... Pero vamos, ahí se basa sobre todo en 3 conceptos principales. Por un lado está el concepto de huella ecológica, el concepto de efecto rebote y el concepto de deuda. Voy a explicar esos 3 conceptos y
más o menos con esto pues dejamos el tema de los modelos económicos y hablamos más de la renta básica y de lo que era más o menos de lo que quería venir a hablar. Bueno, el concepto de huella ecológica, aunque es simple hablar, es muy difícil de calcular, ¿no? Bueno, teóricamente, el concepto pues significa la huella ecológica. A ver si es que está la gente en otro sitio, ¿eh? En este juego no es problema. Esto es una balsa de aceite. Sí. No pasa nada. A veces soy más y soy menos. Tampoco otro día seré más. Bueno, a lo que vamos. El concepto de huella ecológica tiene que ver con la cantidad de hectáreas que cada uno necesita para vivir, para los recursos que consume medidos en términos de hectáreas. Entonces, el cálculo teórico sería de cada individuo, de cada país, pues coger el número de hectáreas de terreno que necesita para cultivar los productos vegetales que se comen, para cultivar el pasto que alimenta el ganado que se come, para los bosques, para ver cuál es el CO2 que filtra las hectáreas de bosques que cada uno hace con su contaminación, y cuáles son las hectáreas, cuál es la superficie de mar que necesitas pues, para tu alimentación con pesca. Con eso se calcula, bueno, teóricamente, ¿no? Y así pues, nos sale el concepto de huella ecológica de carbono. La cifra que se sigue decir más o menos es que cada uno de los habitantes de la Tierra necesita una hectárea con 8 de media. Eso quiere decir que habrá países, que habrá ciudadanos de países que consuman por encima de esa media y que por tanto le estén robando consumo al resto del mundo. Entonces, actualmente, con el ritmo de consumo que hay, pues el ritmo de consumo medio está en 2,7 hectáreas, lo que quiere decir que estamos, como dice, viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en términos ecológicos. Estamos machacando el planeta y estamos aprovechándonos de las reservas que tiramos. Y me voy a hacer una lista de 10 países que os lo voy a contar. Por ejemplo, Burundi, que es uno de los países que menos... Burundi está en África, cerca del lago Victoria, entre Kenia y por ahí, es un país chiquitito, y su huella ecológica es de 0,85. Estos datos son de 2009, 2010, más o menos. El dato de la India es de 0,87, el de China 2,13, por ejemplo, el de Francia es 4,91, el nuestro es de 4,74, el de Estados Unidos es del 7,20 y el país que destroza completamente son los países del Golfo. Qatar, por ejemplo, que tiene una huella ecológica de 11,68. Lo que quiere decir que un habitante de Qatar con su turbante pues necesitaría pues al ritmo medio pues 9 planetas Tierra para tener su consumo. Por eso se dice muchas veces que en los Estados Unidos necesitan 5 planetas Tierra de consumo y entonces tiene que ver con esta idea de huella ecológica. Me había traído un mapa para que viéramos cuál es la huella ecológica. Los países del rojo más oscuro son los que más contaminan y a medida más clarito pues son los que menos contaminan, los que menos usan de recursos para vivir. Eso tampoco hacía falta verlo, luego todo el mundo pues puede saber claramente que Homer Simpson, por ejemplo, pues contamina que te cagas y que un negrito del África, el pobre, pues no puede tener ese. Otro de los conceptos típicos de la teoría del decrecimiento es el efecto rebote. Esto bueno, se define tranquilamente porque esto es una paradoja, ¿no? Por ejemplo, y eso lo que significa es que el desarrollo técnico teóricamente nos iba a llevar a tener un menor consumo de energía y un menor consumo de recursos, pero eso resulta que no es así por esta paradoja del efecto rebote. Y se ponen dos ejemplos muy claros que se entienden muy fácilmente. Todos los que habéis trabajado o trabajáis en una oficina o tal, pues habréis escuchado, yo que soy funcionario, pues he escuchado muchas veces
que la administración electrónica va a suponer un importante ahorro en papel de la administración. Y eso pues es una mentira cochina, porque lo que ha hecho precisamente la administración electrónica pues ha sido aumentar el consumo de papel, porque resulta que como esto llega a mucha gente y todo el mundo quiere tener su copia impresa para poder verlo. Eso lo hemos hecho todos, ¿no? Trabajamos un libro o tal, pero no somos capaces de leerlo en la pantalla y entonces lo imprimimos. Pero el resultado es una paradoja. Nos cuentan que el desarrollo técnico y la digitalización va a hacer que gastemos cada vez menos papel, pero el resultado es precisamente el contrario, que gastamos cada vez más recursos naturales. Ese es uno. Y el otro ejemplo que se pone muy típico es el de los coches. Está claro que ahora un coche normal, un Seat Ibiza, por ejemplo, pues consume muchísimo menos que un 124. Aquellas locas que había cuando éramos jóvenes, que le pegaban un poco, abría el doble carburador y te chupaba la gasolina de una manera espectacular. Ahora los coches consumen menos, pero ¿qué pasa? ¿Eso significa que gastemos menos gasolina que antes? Pues no, porque como resulta que los coches son mejores y la gente tiene más acceso a ese producto, pues al final terminamos haciendo más kilómetros en coche y el resultado final es que se contamina más en gasolina. Ese es los dos ejemplos de este efecto que se llama efecto rebote. Y el último concepto típico del decrecimiento es el concepto de deuda. Deuda de los países ricos, de los países del norte, que estaban aquí en rojo, con el resto del mundo, con los países del sur. Y entonces, pues, bueno, se puede hablar de deuda económica, del norte al sur, de deuda histórica por la explotación que hemos hecho los países ricos, aunque ahora nos toque empezar a ver el tercer mundo ya en casa, ¿no? Pero bueno, aún vivimos mejor que un etíope, ¿no? Que tenemos tiempo a esta gente. Tenemos una deuda cultural, porque la mayor parte de las culturas indígenas pues, se han visto desplazadas, y tenemos una deuda social de crecimiento del norte que impacta sobre los países del sur, y una deuda ecológica como el modernismo. Esas son los tres conceptos clave de la teoría del decrecimiento. Y bueno, luego pues lo típico del decrecimiento, pues esto es un invento de un francés que se llama Serge Latouche, de las 8 R del decrecimiento. Pues, bueno, esto es lo que da y que tampoco... Pero vamos, sobre todo la idea del decrecimiento pues es la idea de que hay que cambiar el modo de vida en el que tenemos, sobre todo pensando en que tenemos que ser más austeros, pero no en el sentido este que nos están haciendo, sino en el sentido de llevar una vida más sencilla y más local. Eso yo creo que en un pueblo lo podéis entender fácilmente, o sea, que está bastante claro la idea. Con esto más o menos era la idea del curso, como lo montamos, de los tres que hablamos, ¿no? Hablamos primero de lo que era la economía, luego hablamos del mercado financiero, hablamos también de qué tipo de crisis tenemos y terminábamos con estos modelos alternativos. Pero yo de verdad había venido más que eso pues a explicaros el concepto de renta básica. De los que tengo el correo os he enviado esta mañana esto que me ha enviado Fernando. Sí. Lo digo por si lo queréis repasar. Sí. Es un apunte. Sí, si alguno no tenéis, no lo queréis tener y no tenemos el correo vuestro, dámelo y os lo envío. Sí, he enviado los 4. Los vídeos no, porque ya pesaban mucho en el ordenador, pero bueno, que eso tampoco. Bueno, ¿qué quiere decir el concepto de renta básica? Bueno, como ha explicado el compañero, el concepto de renta básica es un concepto muy sencillo. La renta básica sería un ingreso monetario que el Estado garantiza a todas las personas y sin ningún tipo de contraprestación y sin ninguna circunstancia. ¿Y para qué? Pues para garantizar un derecho de vida digna. Porque nos dicen que defendemos el derecho a la vida, pero el derecho a la vida, para que la vida sea digna, pues tiene que cubrir una serie de medios materiales, eso lo sabemos todos. Y con este concepto de renta básica, precisamente, es eso lo que entonces, las características de esta renta básica es que es una renta básica universal, una renta básica que tenemos que cobrar todos. ¿Emilio Botín cobraría la renta básica? Sí, cobraría la renta básica.
¿El rey y su cadera cobraría la renta básica? Sí, cobraría la renta básica. ¿Cualquiera de nosotros cobraría la renta básica? Sí. Lo que pasa es que, digo, y más está, pues en realidad para financiar esa renta básica tendría que pagar en impuestos pues, mucha más cantidad que la que recibiría. La renta básica tendría que ser individual, o sea que no tendría que plantearse en el sentido que se plantean las rentas estas de emergencia sobre el modelo de pensar en los hogares y en las familias, sino que sería individual. Esto permitiría que las amas de casa, por ejemplo, pues, cobraran la misma renta básica que el marido. Bueno, en el caso de seamos de también cobrarían su renta básica exactamente. Lo importante es que esto tendría que ser incondicional, o sea, no tendría que estar obligatoriamente pues, apuntarse a empleo, o ir a cursos de formación, o ser buena gente, o intentar buscar trabajo, sino que por el mero hecho de ser un ciudadano, por el mero hecho de vivir, pues que te tendrían que dar los medios necesarios para que vida se viva. Y tendría que ser una cantidad monetaria, eso sí, pero claro, no debería ser ni elevada, tendría que ser modesta. Entonces, el modelo, la ILP, o bueno, el movimiento que hay de buscando una renta básica, creo que más o menos anda buscando cuál sería el umbral de la renta para no estar en el límite de la pobreza. Cuando se hicieron los cálculos, que era en el 2011, pues resulta que para ser pobre tenías que ganar más que ahora, que para ser pobre tienes que ganar menos. Por eso el otro día dijeron en la tele que ni el umbral de pobreza se había reducido. No se había reducido el umbral de pobreza porque fuéramos más ricos, sino porque para ser pobre tienes que ganar menos. En concreto ahora, para ser un pobre en España, pues tienes que tener una renta de 7.040 euros al año, aproximadamente 585 euros al mes. Y esa es la cantidad que proponemos como renta básica. Cobrar 585 euros al mes no supone que no tengamos derecho a los servicios sociales públicos como la educación, la sanidad y el resto de servicios. O sea, no se te da un cheque y búscate la vida en el mercado, ¿no? Sino que esto es para garantizar un mínimo, un suelo de vida. Bueno, pues también me había traído más o menos un par de tres garantías jurídicas de esta renta básica, ¿no? Bueno, pues el primero de todo, en la Constitución española, aunque solamente no sabemos un artículo, que es el 135 famoso, de los intereses, pues hay un artículo, bueno, en el preámbulo también dice que los poderes públicos tienen que garantizar las leyes conforme a un orden económico y social justo. Pues eso querrá decir algo. Y luego hay un artículo que cuando yo estudiaba hace ya muchos años, cuando Kobe era una mascota y no algo tal, pues resulta que había un artículo en la Constitución, que es el 9.2, que es un artículo que dice que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos, o sea, es decir, hacer algo para que la gente pues, pueda participar en la vida política, social, económica y cultural. Ese artículo también está en la Constitución, no está solo el 135 que se aprobó en una nefasta noche de verano, ¿no? Y que nos obliga a pagar los intereses y la deuda, aunque nos muramos de hambre, ¿no? Y luego, pues también la Declaración Universal de los Derechos Humanos está también como garantía que todos los estados pues, tienen que satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Con estas tres, más o menos, pues, podríamos garantizar jurídicamente la existencia de esta renta. Aplicar esto pues, conlleva grandes dificultades, ¿no? Pues no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, y entonces para poder hacerlo pues, lo que se plantea es que se haga de una forma gradual, por fases. Primero iríamos a lo más sencillo y luego buscaríamos una implantación universal. ¿Qué sería lo más sencillo? Pues lo más sencillo sería coger el mayor registro de personas con problemas que hay en España, que es el registro del desempleo, y entonces a todos aquellos parados que no tuviesen ninguna contraprestación, pues se les daría una renta básica. Me ha dicho compañero que son 430 y pico parados, ¿no? Y de esos, más o menos la mitad no cobrará nada, o porque es la regla normal del Estado, pues entonces a esos 200 y pico, que no cobran ningún tipo de prestación, se les garantizaría estos 585 euros. Luego, en una fase posterior, una vez que la gente hubiera podido ver los efectos positivos, que luego hablaremos de esta idea,
pues entonces ya sí que se haría extensible a toda la sociedad, universal. Y eso lo que requiere es una profunda reforma del sistema sobre la renta, del IRPF sobre todo, y del resto de los impuestos, pero sobre todo del impuesto sobre la renta. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que el Estado le pasara al señor Botín un cheque con 585 euros, por ejemplo, todos los meses, con el coste que esto supone, y que luego el señor Botín tuviese que hacer la declaración. Entonces, lo que se propone, esto ya es un poco más técnico, es cambiar el sistema de impuestos por un impuesto que se llamaría impuesto negativo sobre la renta. Ahora mismo, cuando uno presenta su declaración de la renta, bueno, ahora mismo hay tres posibilidades. La primera es que no tengas que hacer la declaración porque no llegas al tope para poder declarar. Aunque si has trabajado en algún sitio y te han retenido, si no haces la declaración no te lo devuelven, te coges como eres, ¿sí? Eso es la primera. La segunda situación es que hagas tu declaración de la renta y entonces veas lo que te han retenido a lo largo del año y lo que tienes que pagar en impuestos, y que te salga positivo a pagar o negativa a devolver. Lo que plantea este impuesto negativo sobre la renta es que la declaración de la renta la haríamos todos los españoles, todos en general, y pondríamos toda la renta que ganan. Entonces se pueden dar tres posibilidades. La primera posibilidad es que no ganes nada, que no tengas nada, que tus ingresos sean cero, y entonces el Estado te reconocería como ingreso la renta básica, 585 euros al mes. La segunda posibilidad es que no llegues al tope que se ponga como mínimo exento, y entonces el Estado te garantizaría la parte necesaria para llegar como mínimo a esos 525 euros. Y luego ya, si estás poniendo esa renta, pues entonces te quitaría esos 7.080 euros mínimo exento, y sobre la cantidad que te sobrara, te calcularía la cantidad que tienes que pagar. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que tiene una ficha de 12 o de 13 millones de euros, pues entonces al hacer su declaración de la renta, pues él pondría que gana 13 millones de euros y le restaríamos los 7.080 de la renta básica, y sobre el resto le aplicaríamos el tipo que le corresponde. Para entendernos, ¿no? Porque bueno, los temas fiscales son muy complejos y además los hacen complejos con idea, ¿no? Porque cuanto más complejo es, pues más favorece al que puede buscar las trampas fiscales, ¿no? Bueno, ese señor, perdón un momento, ese señor está muy claro lo que hace, y lo sabemos todos. Sí. Ese señor debería tributar al 52%, Sí, en el sí. caso de Ronaldo. Sí. Cuando, a través de una propia empresa que es unifamiliar, cotiza al 25 o al 24. Sí, no Eso solo, lo sabemos todos. sí, no solo por eso, sino porque también...
Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Hubo una ley, y hay una ley especial, hay una excepción en Hacienda que dice que se pensó para atraer gente relevante mundialmente, que entonces es extranjera con cierto prestigio, pues que se le aplicaba tipo impositivo del 25%. No, pero es porque cotiza y porque hace a través de una empresa. No, pero no tiene nada. Eso, la ingeniería fiscal tipo MED. La ley tiene que tributar al 32%. Sí, claro, tiene que tributar al 52%. No lo hace. No lo hace, pero no lo hace porque hay una excepción en la ley del impuesto que a toda esta gente, todas estas figuras internacionales de prestigio y tal, el tipo que se le aplica es el 24. Otra cosa es que tenga una empresa además y entonces en vez de tributar al 24, pues entonces tribute por el impuesto de sociedades y la gomina que se echa en el pelo pues se haga todo deducible, por ejemplo, ¿sí? Y que el tipo final pues sea del 8 o del 9%, como le pasa a las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que hay, ¿no? Pero que... No, la grande empresa de usted que le gana el 1. Sí. Un trabajador que gana 900 euros cotiza el 16, el 17, o el 11 o el 12. Incluso se dan casos como Google, por ejemplo, muy conocida por todos. Google España no tributa en España, tributa en Irlanda, por ejemplo. Por ejemplo, la ropa, me parece que es de Zara, que compramos por internet, esa no tributa en España, tributa en Irlanda, porque en Irlanda los tipos son más bajos. Entonces, pues, toda esa historia de ingeniería financiera, ¿qué coño? Todas estas trampas que permite la ley, porque son trampas, pues lo que permite al final es eso, ¿no? Que la gente que tenemos nómina, pues estemos sangrados y las empresas, sobre todo cuanto más grandes, pues se escape y que el tipo medio al que tributa a las empresas grandes en España no llegue ni al 10%, cuando, como tú dices, ojalá tributaran todas al 10%. Bueno, tributaran al 10%, ojalá. Pero bueno, que ese es el medio, ¿no? Sí. Pues la idea de... No, la pregunta era, porque sobre esto la renta vaga sector, y para mí es una utopía, pero no sé, hay cosas... Sí. Pero si se quiere realidad, claro, todo eso se podría evitar, eso se eliminaría, todos esos privilegios y todos esos rollos, tanto bien hechos, se eliminaría, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo hay un caso de fraude en la agencia tributaria que le ha costado el puesto a varios inspectores, a una inspectora en concreto, ¿no? Una cementera. La cementera grande, CEMES, cementera mexicana, que dice
en los periódicos digitales una información más clara sobre el asunto, que la empresa, que el señor Montoro pues, tenía una asesoría antes de ser ministro de Hacienda, ¿no? Y que había relaciones entre gente que ha trabajado en la asesoría del señor Montoro y esta empresa. Entonces, la inspectora pues, hizo una inspección y entonces pues, el recurso que ha presentado la CNMC, la inspectora lo ha echado para adelante. Y el resultado pues, ha sido que se han ganado su puesto, que otros de sus compañeros que pretenderán dormir bien por la noche, por lo menos, pues han presentado también la dimisión. Es un recurso de 400, casi 500 millones de euros. Sí, sí, 482 concretamente millones de euros, o sea, que no son duros Dios. No, claro. Entonces, bueno, pero esa es la situación. En cuanto a que sea una utopía, está claro que hay muchas cosas que fueron en su momento una utopía y luego pues, no lo fueron, ¿no? Como la jornada laboral de 8 horas en su momento, o las vacaciones pagadas, o la jubilación de los trabajadores, o la educación pública, o en fin, eso, pues claro, y plantearlo. De todas formas, por eso está claro que una renta básica universal y que nos llegue a todos sí que es una utopía y es mucho más complicado. Pero el primer escaloncillo de garantizar a todo el parado una prestación de 585 euros al mes, eso es perfectamente posible y es perfectamente factible. O sea, y no supone mucho más que la cuarta parte de lo que se ha llevado Bankia en este rescate bancario. Pues, Y otros. Bueno, en el mundo este que nos movemos, pues cuando se habla de renta básica, en realidad, pues está muy claro cuál es el concepto de renta básica. Entonces, pues más o menos esto, pues yo lo tengo planteado en una serie, pues son escalones, ¿no? Hay una primera fase, una fase un poco más avanzada, la fase que es la renta básica y luego una propuesta de un colectivo que se llama Baladre y Zambra, que llevan muchos años dando la lata en esto, que es la renta básica de las iguales. Entonces, para empezar, el primer escalón sería más o menos pues, ayuda de calidad y de la emergencia. Gente que se le cae a casa y quiere ayudar, ¿no? Pues en el primer escaloncillo, bueno, pues esto ya sabemos que es un subsidio a casos muy especiales, que está ligado pues, a una catástrofe, a situaciones muy especiales, que el número de beneficiarios es muy escaso y que, bueno, se crea una conciencia de señalar a la gente que lo cobra como pobres desgraciados y se les persigue pensando que son unos pícaros y que quieren vivir del cuento, ¿no? Para decirlo claramente. Y sobre todo porque tienen una idea de que es temporal. Un segundo escalón pues, sería lo de la renta de inserción. Aquí en Castilla-La Mancha, por ley, hay un mínimo de solidaridad. En Madrid está la renta mínima de inserción, que de luego es mínima, por 300 y pico euros. Bueno, en Madrid llega hasta algún transporte radial. Y donde está más desarrollado es en el País Vasco. En el País Vasco y en Navarra hay un sistema más desarrollado de rentas garantizadas. Sin embargo, no es una renta básica, ¿no? Porque está limitado temporalmente a 2 años y tiene que ver con una condición, a condición de que te apuntes al paro, a condición de que vayas a los cursos de formación, a condición de que pues, busques accidente de empleo, te damos esta renta garantizada. Para que nos hagamos una idea, más o menos, la situación aquí en Castilla-La Mancha es que el ingreso este mínimo de solidaridad lo crean, pues yo creo que aproximadamente desde unas 700 familias o por ahí, ¿no? Y eso este año, porque anteriormente llevaban a los 400 familias rabiando, ¿no? Y más o menos la Junta pues, dedicaba a esto unos 3.800.000, a los 4 millones no llega, y ahora hubo una ampliación de crédito y anda sobre los 7 millones de euros. En el País Vasco esta renta garantizada pues, tiene aproximadamente unos 60.000 beneficiarios. Claro, comparamos la diferencia, pues es abismal. Por eso, aunque lo de País Vasco y Navarra no es la renta básica, la renta condición, la situación es muy diferente. El siguiente paso pues, sería pues, lo que nosotros proponemos, una renta básica que fuese de esta manera, individual, que fuera incondicional, que estuviese, que todo el mundo la cobrara, pero bueno, estableciendo este sistema fiscal de manera que los ricos pagaran, aunque se beneficiara también de ello, que fuese atemporal, que no estuviera, porque normalmente las rentas estas tienen como el subsidio una duración temporal de 24 meses, pero prorrogable, y eso pues, sería individuo en el tiempo. Esa sería la idea que tendríamos de renta básica. Y
Y luego, pues bueno, hay un modelo que es el de renta básica de las iguales, que tiene que ver no solo con la renta básica, sino que también plantea un cambio en la sociedad, buscando una sociedad más comunal, más comunitaria, donde la propiedad pasa a ser sobre todo propiedad comunal, bienes comunales, que empezase a plantear la desaparición del mercado monetario y del dinero y digamos, por bienes y por servicios entre todos. Yo, bueno, pues echar un vistazo en internet, por ejemplo, a la red de renta básica, pues, y a este tema de renta básica de las iguales, buscáis la página de Zambra o con Z de Baladre, pues entonces veréis que tiene también un desarrollo, es un modelo interesante, muy utópico, pero bueno, caminar hacia una buena dirección, yo creo que, bueno, en todo caso. Esos son más o menos los niveles. Entonces, viendo 4 niveles, pues podemos decir que nuestra región pues está más o menos, si el 4 es la renta de las iguales y el 1 son las ayudas de emergencia caritativa, pues estamos en 1,5 más o menos, hay un poquito, pero eso. Y situaciones como el País Vasco, Navarra, pues han pasado el 2, podemos decir que están en el 2,5 por lo menos. La propuesta nuestra sería llegar a pasar primero de lo que sería el punto, por lo menos, de alcanzar la situación que hay en el País Vasco y Navarra en toda España, y después pues, plantear una situación más general. Porque una vez que se consiguiera este primer escalón, pues luego esto tendría unos efectos beneficiosos, yo creo que bastante importantes, ¿no? El primer efecto que se me ocurre pues es que el costo de trabajo basura por necesidad para comer pues desaparecería en nuestra vida. No quiere decir que no te vayan a pagar 300 euros por estar 4 horas en el feria, sino que bueno, que puedes cobrar, puedes estar trabajando esas 3 horas y completar el resto pues, con una renta de Estado. Lo que no restaría sería trabajar 400 horas por 10 horas cuando por no trabajar te van a dar 585 euros. Eso supone replantearse todo este pago cutre de trabajo que nos está viendo. Un ejemplo y una consecuencia muy clara es que se acabaría de un plumazo con la pobreza extrema, la pobreza más extrema, porque como mínimo tendríamos todos un suelo garantizado, 500 euros. En algunos sitios en Madrid ya se queda escaso, pero yo creo que aquí 525 euros, una familia con 2 miembros, yo creo que podrían vivir perfectamente siendo propietario de su casa y acudiendo a la rebusca de la oliva, pues... Claro. Pero vamos, probablemente no tendría que andar buscando los cubos de vaca para poder comer como está pasando. Luego, como esta renta sería universal, pues favorecería a los colectivos pues, más desfavorecidos de la sociedad. A las mujeres sin trabajo, por ejemplo, les favorecería porque les daría una garantía de ingresos que les permitiría pues, optar por si quieren trabajar o si quieren cuidar a sus familias, pues, por ejemplo. Favorecería la infancia, porque se quiere establecer una renta por algo menor para los menores de edad, favorecería pues, a los inválidos, a todos los sectores desfavorecidos de la sociedad, que al menos recibirían esos 585. Y eso al ser individual, en cada miembro de la familia, ¿no? En el caso del matrimonio sería una renta. Claro, sería por 2, entonces serían 585 por 2. Y... Entonces eso ya es autocantar. Claro. Así se puede vivir. Claro. Sin tirar cohetes. Ya, hombre. Claro, no sería bueno que... Y lo principal ya no es solo el hecho de, ¿no? sino que el hecho de tener una garantía de ingreso, por lo menos un ingreso mínimo garantizado, pues te plantearía la vida de otra manera. Sí, a la hora de consumir, a la hora de todo. Claro, ahora, por ejemplo, los trabajadores sociales, que se dedican a los servicios sociales, pues entonces no tendrían que dedicar su trabajo pues, a elaborar listas, a perseguir a los gitanos porque cobran, saber si tienen derecho o no, a perseguir a fulanito que es un gitano, no sé qué. Y se dedicarían realmente a lo que tiene que ser su trabajo, que es prevenir que no haya conflicto en la sociedad. Ahora mismo un trabajador social pues, tiene su oficina y entonces le van llegando gente y él con sus medios intenta de manera creativa de paliar las situaciones en concreto. No anticiparse, sino intentar poner parches así. Si tuviéramos un ingreso garantizado, pues otras políticas desaparecerían, porque no tendrían ningún sentido, pero sí que se podrían por hacer pues, programas de prevención de drogodependencia, de alcoholismo, de maltrato a las mujeres, y entonces la situación de los servicios sociales también cambiaría. Bueno, pues también nos plantearíamos tipos de trabajo que no están remunerados, como los cuidados familiares, el voluntariado,
todo esto tendría pues una mayor presencia en la sociedad y estaría mejor visto, porque no tendríamos la necesidad obligatoria de trabajar para ganar el pan con el sudor del frente, como hacen muchos, sino que por lo menos eso lo tendríamos garantizado y podríamos dedicarnos a otras cosas. Para los economistas, esto en una situación como la que vivimos de crisis, pues tiene también un punto positivo, que es el de incrementar la demanda. Está claro que toda la gente no llega a esos 585 euros y que lo recibiera, pues aquí iba a dedicar esos 585 euros, pues sobre todo al consumo. ¿Al consumo de qué? Al consumo de bienes de primera necesidad. Imaginaos en el pueblo este, por ejemplo, que todos los pagos disponen de 585 euros. Pues seguro que tiene la tienda aquí, pues se habría beneficiado, lógicamente. Claro, no tendría por qué cerrar colmado cuando resulta que habría más gente que acudiría a consumir. Y esos productos de primera necesidad que se venden en las tiendas estas son mayoritariamente fabricados y hechos en España, porque casi todos son productos agrícolas y tal. Luego entonces eso incrementaría la demanda. En términos económicos esto supondría un efecto multiplicador de la demanda y esto pues haría que hubiese más riqueza en general. Como habría más riqueza, pues habría más recaudación de impuestos y a la larga un programa como este de gasto seguiría pagando con el aumento de los ingresos que supone el mayor consumo de la gente. Al contrario de lo que está pasando ahora, que como vemos que el Estado está cada vez gastando menos, pues el resultado final es que cada vez nos endeudamos más. ¿Por qué? Porque como el Estado no gasta, la gente no tiene demanda suficiente para consumir. Entonces, como el consumo cae, pues la lógica es que la recaudación del Estado a su vez cae más y entonces la situación se empeora en vez de mejorar. Una política de esta, la situación sería para reducir ese empleo, porque podíamos plantear políticas de que se va a reparto de trabajo. No necesitamos trabajar, sino que había más gente trabajando menos horas y de esa manera habría menos así como imaginar que en vez de trabajar 5 horas, 5 días a la semana, trabajáramos 4, como los taxis, ¿no? Y entonces ahora llevamos en la frente una letra ligera de permiso nos dan, ¿no? La V, el no vas a trabajar. Entonces, en 5 días, a 5 personas que dejaran de trabajar ese día, habrían contratado más, ¿no? Teóricamente. Pero entonces, lógicamente, se crearía, si esto fuese tal, se crearía un 20% más de empleo. Si hay 16 millones de personas, 18 trabajando, pues un 20% más de esa cantidad, pues son sobre 3 millones y 4 millones de personas que podían trabajar con esta base. Trabajando menos horas, trabaja más gente, es una cosa de lógica, ¿no? Como ya el delincuente que fue líder de la patronal, ¿no? El Díaz Ferrán, que nos dijo que para salir de la crisis pues había que trabajar más y ganar menos. Lógicamente, estamos trabajando más y ganando menos y como nos ha dicho claramente, estamos saliendo de la crisis, porque ya vemos la luz al final del túnel, como nos cuentan, ¿no? Eso ya vemos de muchos decían, ¿no ven? Algunos. Sí. Lo que pasa es que la luz, no sé si veremos la luz al final del túnel, pero desde luego los dueños de la bombilla sí que se acuerdan, eso está muy claro. Entonces, si apareciera un marciano, por ejemplo, en España, y le preguntara a alguien, ¿cuál es el principal problema de España? No, el principal problema de España es el paro. ¿Y qué medidas están tomando para acabar con el paro? No, hombre, lo que estamos haciendo es que la gente que tiene trabajo está trabajando más horas y está ganando menos dinero. Entonces, pues el marciano diría, coño, los terrícolas son gilipollas, porque es una medida para acabar con el paro de sentido común, como nos cuentan. Y las cosas que son escasas, la lógica dice que hay que repartir. Pero lógicamente el trabajo es un bien escaso, como nos cuentan, el supuesto que el trabajo sea un bien escaso, pues hay que repartir. Realmente nos van justamente a lo contrario, con la idea de crear un ejército de parados que trabaje por salarios reales. Bueno, más o menos, pues eso. Entonces, de todas formas, cuando nos planteamos algo así, pues lo que nos dicen todo el mundo, ¿no? Esto es un tonto. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se financia? Para todos esos estudiantes. Digamos, ¿cómo se pagaba? Ahora todo se financia. Bueno, ¿cómo se financia? Bueno, pues he hecho un cálculo sencillo. Se supone que hay registrados, en cifras de paro registrados, lo que antes era el INE, aproximadamente unos 2 millones de parados que no cobran ningún tipo de prestación. Hay 4.800.000 parados registrados, de esos el 65% cobra o el subsidio o la renta esta activa o la prestación y el resto no cobra nada, son los 2 millones. Si esa gente recibía esos 585 al mes, pues entonces saldría al año en España sobre 15.000 millones de euros. Y en nuestra región saldría sobre 600 millones más o menos.
Entonces, hombre, si a cada uno de nosotros nos dieran 15.000 millones de euros, pues creo que calculo a la renta básica ya se han quitado el hilo, que es una cantidad grande, ¿no? Pero una cantidad grande para cada uno de nosotros, pero para un Estado no es una cantidad tan grande. Porque en España 15.000 millones de euros no es ni el 1,5% del Producto Interior Bruto. Entonces, de verdad, una sociedad no puede dedicar euro y pico de lo que produce para que no haya pobreza. Tan miserables y tan rotas somos que no se puede hacer eso. 1 euro y pico de lo que producimos cada año daría de sobra para financiar una renta de Pero no supone mucho porque estos últimos presupuestos ya decía una décima, creo, y esa misma moneda de 12 millones de euros, o sea que una décima el 1% del presupuesto. un poquillo más, Sí, supone. porque el Producto Interior Bruto de España está sobre el billón de euros, más o menos, billón y pico. Entonces, un 1% son 10.000 millones. Pero bueno, un 1% es la séptima parte del fraude fiscal que se estima que hay. La sexta parte. Un 1% es la tercera parte del rescate bancario famoso, el que nos están contando ahora, no el que llevan haciendo desde que salió Ortega en la tele a decirnos que no bajan los sueldos y todo eso, ya lo quieren. Y por ejemplo, la mitad de la deuda que tiene el Ministerio de Defensa, algo que apenas se habla, por ejemplo, es la tercera parte del fraude de las tarifas eléctricas, ese déficit de tarifa que nos ven en el mercado. O sea, que realmente hay posibilidades más que de sobra de financiar esto. Y, por ejemplo, pues se financiaría de una manera tan sencilla como elevar el tipo medio del impuesto de sociedades que pagan las empresas, el tipo, no las que ahora mismo están en el 30, cuando hace unos años estaba en 35. Volver a poner otra vez a 35, aunque las empresas curran con su ingeniería financiera, pues eso pondría que recaudar 15 millones de euros. O sea que no es algo que sea utópico y no es un desperdicio y no es un derroche, cuando realmente es sencillo que con esta política de multiplicador económico, pues en 3 o 4 años estaría más o menos equilibrado el efecto positivo que tendría sobre la población. Bueno, además también, por ejemplo, la región pues, se podría financiar sencillamente pues, con los intereses que esta sacrosanta Junta tiene que pagar por la deuda acumulada, que este año son casi los 600 millones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que, como ya sabemos, el Banco Central Europeo está prestando a los bancos privados al 0%, al 0,25%, y los bancos privados le están prestando a las administraciones al 4 o al 5%. En concreto, la Junta tiene una media más o menos aproximadamente un 5% pagando de interés. En vez de un 1,5%, esos 15 millones, para lo mismo que los bancos privados. Que nos mire que esta es legítima, no se paga, sino simplemente el tipo de interés para el mismo de los bancos privados, pues dejaría un remanente en las arcas de la Junta en torno a 500 millones. Con eso, para hacer el ATC de Villar de Cañas, pues vamos a una renta básica como el primer escalón. O sea, es tan sencillo, o sea, no se está planteando que es lo jodido del sistema, ¿no? Que simplemente con unas migajas podríamos vivir todos de una manera decente. Y el capitalismo es tan avaricioso, tan salvaje, que va al cuello y que realmente de esta manera, pues, no sé, yo creo que es tirar un poco contra su tejado. Lo que pasa es que las piedras realmente nos están dando a nosotros en la cara y en la frente. Y esto era más o menos lo que venía a pero vídeos esos curiosos y tal, ¿no? Que esta vez no había sido gracioso, porque era, pues, pero bueno, lo que ya sí que os quería decir es que Ataque en Castilla-La Mancha está empezando a hacer una campaña a favor de la renta básica y entonces, como todos han recibido el email, como esto es el grupo Pionar, hay un movimiento a favor de la renta básica que ha surgido sobre todo de los campamentos que ha habido en Extremadura. En Extremadura hubo un movimiento popular de renta básica que consiguió, en Extremadura no había nada, no ni siquiera un salario mínimo, y por lo menos ha conseguido que se le reconociera un derecho a un salario mínimo. Otra cosa son los problemas que está poniendo el PP para pagarlo, ¿no? Porque problemas presupuestarios que cuentan millones. Y esta gente pues, hizo una campaña de recogida de firmas. En Extremadura llegaron a recoger, creo que unas 27.000, 28.000 firmas, que para una región como Extremadura, ¿verdad?, es que está bastante bien. Y he planteado este movimiento a escala nacional. Entonces, bueno, nosotros en Toledo hemos tenido ya la primera reunión, tuvimos primero un acto de presentación de la renta básica en la que estuvieron 2 compañeros nuestros de Atac Madrid explicando lo que era, y ahí ha surgido un grupo promotor
para llevar esta iniciativa de la renta básica y extenderla por Toledo y luego pues, también por toda la región, ¿no? En esto pues, está colaborando pues, Izquierda Unida, el Frente Cívico, la Asamblea de Parados de Toledo y otra serie de organizaciones. Entonces, yo lo que os quería era invitar a que aquí planteáis lo mismo. Plantear un grupo que empezara a difundir lo que supone la renta básica, por ejemplo, en la Asamblea vuestra de Parados, hombre, con el tiempo, si solo juntáis 20, pues 20 que os juntáis. Con la idea de defenderla para que cuando surja desde abajo pues pueda llevar a una iniciativa legislativa popular a la misma situación que los de La Paz, para poder presentar la iniciativa en el Parlamento. Vuestros compañeros de Izquierda Unida el día 9 tuvieron una reunión del área de bienestar social de la región. Tu compañero Gregorio, vuestro compañero Gregorio, estuvo el otro día ayer con nosotros en Toledo y ellos están por la labor de difundir y apoyar esta idea, ¿no? También el concejal toledano, Aurelio, gente de Talavera, y eso está con la idea de ir creando un movimiento que defienda esta idea. A mí me parece interesante que por lo menos se debata y se conozca, ¿no? Porque habéis visto que tiene efectos positivos y aunque es perfectamente realizable con el sistema y con el modelo que tenemos, sí que plantea la ventaja en que puede ser el primer paso para un cambio social importante. Entonces, pues quedamos en contacto. Nosotros tenemos previstos hacer un taller explicando en Toledo sobre qué es la renta básica y qué modelo proponemos, y lo vamos a hacer el día 14 de diciembre. Entonces, con lo que saquemos de ahí, pues claro, que la próxima reunión que hagamos que sea dedicado a esto, en una forma de taller que podemos explicar qué es la renta básica y qué modelo propone, y un calendario de trabajo, de acciones, ¿no? Pues de presentación, por ejemplo, de una moción de empleo, de difundir, aquí hay oficina de empleo, ¿no? Difundir en la oficina de empleo de Ocaña, de abrir todo esto al abanico a la comarca, ¿no? Como manera de plantear este tema pues, que cuaje.